Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Conversando en la noche es nuestro espacio para hablar con los protagonistas de la información, en la política, en la cultura, en la economía, en los deportes, en cualquier rama siempre encontramos personas muy interesantes para desarrollar un poco sus propias hojas de vida y también para consultar lo que piensan de la actual coyuntura, sobre todo de cómo estamos como país y qué más podemos hacer para mejorarlo. Hoy tenemos al senador Rubén Velázquez. Él viene del este del país y es una de las novedades que refrescó nuestro Congreso, una visión distinta, con una visión que descentraliza un poco esa mirada que tenemos los asuncenos y los capitalinos de creer que todo está acá nomás, y trae una gran experiencia de un cambio muy importante ocurrido en Ciudad del Este cuando Miguel Prieto gana la intendencia de esa ciudad. Pertenece a ese movimiento, nos va a contar mucho de cómo surgió eso y bueno, también por supuesto vamos a llegar a lo que ocurre ahora en nuestro país. Vamos a presentar primero una breve semblanza de nuestro invitado Rubén Velázquez, senador nacional, y luego comenzamos a conversar la noche con él. Antonio Rubén Velázquez Chamorro nació en Caazapá el 13 de junio de 1978, abogado, docente y político paraguayo. Desde el año 2023 es senador nacional por el movimiento político independiente Conciencia Democrática, Yo Creo, donde fue miembro fundador. Abogado egresado en el año 2002 por la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad Nacional de Ciudad del Este, con un posgrado en didáctica universitaria obtenido en la misma casa de estudios, en donde también empezó a ejercer como docente y catedrático. Cuenta además con posgrados y diplomados en Derecho Electoral. También se desempeñó como docente en la Universidad del Norte por 10 años. Fue actuario de Juzgado Electoral de Alto Paraná y luego secretario general en la Municipalidad de Ciudad del Este. Miembro fundador y apoderado general del movimiento político independiente Conciencia Democrática Ciudad del Este, fundado en el año 2020. Bueno, Rubén, qué gusto ahora en persona. Te entrevisté unas cuantas veces, te siento casi como una persona ya cercana, pero ahora nos encontramos acá en el mismo lugar. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es interesante contar tu historia, ya lo estábamos hablando fuera de cámara, como suele ocurrir. Nacido en Caazapá, pero criado ahí en lo que era primero Ciudad Presidente Stroessner y después Ciudad del Este. Una suerte de migración con tu madre siendo muy chico, ¿no? Sí, así mismo. Yo nací en Caazapá, pero por una situación familiar, justamente te comentaba, el fallecimiento de mi hermana mayor hace que mi familia decida dejar el campo, porque mi familia se dedicaba en aquella época a la agricultura, a la ganadería. Entonces deciden tener una nueva oportunidad en el Alto Paraná y específicamente en Ciudad Presidente Stroessner, que era el nombre de Ciudad del Este en aquel tiempo. Claro, Boom de Itaipú estaba en plena construcción la represa. Así mismo. Y toda la gente buscaba un nuevo horizonte ahí, ¿no? Un horizonte. Y resulta que mi papá fue formado en plomería en Buenos Aires. Ajá. Él llegó un tiempo de su juventud a estudiar en Buenos Aires, entonces se forma en plomería. Entonces, como él tenía una actividad profesional que le iba a permitir empezar de nuevo, en este caso en una ciudad, Sí. decide irse al Alto Paraná y encuentra empleo en aquella época, si no me equivoco, era en Corposana, que era Claro. una institución pública que estaba asentada en Claro. Puerto Presidente Stroessner. Claro, Corposana actual es SAP, y además mismo. con una ciudad que crecía geométricamente, porque me acuerdo que se construía, iba llegando la gente. Primero había casas de madera, nunca me olvido cuando me iba con mi padre, eran muchas casas de madera, la tierra roja, poco asfalto todavía, ¿no? Y era una ciudad que estaba emergiendo prácticamente. Así mismo, era una ciudad que estaba creciendo vertiginosamente. Sí, Era una ciudad pequeña, chiquita, pero muy comercial ya en esa ya época. en esa época. Te hablo, eso fue allá por principios de la década del 80. Claro. Y donde Ciudad del Este estaba en su mayor auge comercial también. Claro. Bueno, evidentemente haces ya ahí tu colegio, te vas formando en ese lugar. ¿Cómo fue tu juventud ahí en Ciudad del Este? ¿A vos te agarra en qué momento, por ejemplo, la caída de la dictadura? A ver, eso me agarra siendo yo pequeño todavía. Todavía, Creo, ¿no? Sí. Tenía Creo- 10, 11 años. Creo que tenía 9 años. Ya. 9 O sea, años. todavía medio no entendías bien qué era lo que pasó, ¿verdad?
Sí, de hecho que no tenía la noción exacta de lo que significaba dictadura, pero sí ya tenía noción de quién era Stroessner, que era el presidente del Paraguay. Sí. En fin, recuerdo que me despierto el 3 de febrero, pero parecía algo raro, un ambiente diferente. La gente estaba en las calles, en Ciudad del Este así fue. Claro, la gente estaba en las calles, sí. Y yo a pesar de que era feriado. Así mismo, claro, y además era aniversario de la ciudad. Ah, cierto, claro. Era aniversario de la ciudad. Pero yo en principio entendí que por ser aniversario de la ciudad, la gente estaba en las calles, estaban felices, estaban gritando, se encontraban, habían bocinazos. Pero, en fin, después fui entendiendo de lo que pasó, que hubo un golpe de estado esa madrugada. Claro. Y recuerdo que esa mañana todos se concentraron en el ex aeropuerto. Ciudad del Este tiene un ex aeropuerto. Sí. Ahí se hacían los actos, era el lugar de reunión prácticamente. Era el principal lugar de concentración de la ciudad. Exactamente, que hoy en día está en el corazón del centro de Ciudad del Este. Sí, claro, ahora me estoy acordando de eso, qué increíble. A mí también me trae recuerdos porque yo me iba mucho ahí con mi padre. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque hasta el nombre de la ciudad cambió. En pocos días dejó de llamarse Ciudad Presidente Stroessner. Yo recuerdo que meses después comenzaron ya a soltar nombres, hubo una consulta con la ciudadanía y varios nombres iban surgiendo. Algunos querían llamarla Ciudad Jardín, otros querían Ciudad de Pinos, recuerdo, y surgió también Ciudad del Este. Y terminó siendo Ciudad del Este el nombre elegido. Ahora, yo no me recuerdo bien cómo fue el procedimiento de elección, pero sí recuerdo que había bastante debate sobre... Claro, había que cambiar, no podía quedar el nombre del dictador ahí, ¿verdad? ¿Qué cambio? Hoy parece una tontería, pero en ese momento era un shock, inclusive para los mayores, sobre todo, ¿no? Ahora, evidentemente, es una etapa, tuviste la suerte de crecer ya con más libertades. Te vas metiendo en el colegio seguramente. ¿En qué momento hoy ya llegó recién con el movimiento, yo creo, tu inclinación a la política? Uno siempre tiene un pensamiento político, ¿no? Claro, yo creo que siempre la política está en nuestras venas. Sí. Siempre de alguna forma tenemos, porque de hecho que también mis familiares, mi papá siempre fue político, le encantó la política. Él nunca fue candidato, pero siempre estuvo acompañando, siempre estuve de cerca. Entonces siempre crecí en un ambiente donde se habla mucho de política. Y yo siempre crecí con el pensamiento de que nosotros siempre tenemos que de alguna forma involucrarnos. Quizás no siendo candidatos, no siendo actores directos en la política, pero sí, evidentemente, conociendo quiénes son los candidatos, sabiendo nuestra realidad política y participando en los comicios electorales en donde nosotros ejercemos un poder político muy importante. Entonces siempre yo estuve de alguna forma vinculado a la política. Fui creciendo, evidentemente, mis estudios primarios hice en Ciudad del Este. Terminé en la escuela del Área 4, el 6º grado, en aquella época era así. Y el primer curso, porque el sistema antiguo, lo hice en Presidente Franco. Hice en Presidente Franco, que es una ciudad vecina a Ciudad del Este, en el colegio del Área 5. Ahí. Qué interesante, porque eso nos olvidamos decir. Ciudad del Este no es solo Ciudad del Este, es un conglomerado que abarca Mingaguazú, Presidente Franco, hasta Hernandarias, toda la área de influencia. O sea, la gente trabaja en todos esos lugares, no solamente en la ciudad, ¿no? Se trabaja mucho al interior del Alto Paraná también como abogado, por ejemplo, ¿no? Así mismo, así mismo. Y Ciudad del Este tiene esa particularidad, es una ciudad cosmopolita. Claro. Y ahí convergen de Franco, porque la actividad comercial mueve bastante, se van de Mingaguazú, de Hernanda, entonces vos todo el día estás conviviendo con personas de distintas localidades y nacionalidades. ¿Cierto? Así también. Sí, cierto. Hasta... Yo recuerdo, como anécdota, yo tenía, mis amigos de infancia eran orientales. Eran chinos, recuerdo, tenía amigos brasileros. Claro. O sea que yo convivía. Después llegaban los árabes también. Exactamente, y yo convivía con esa mezcla cultural. Interesante, eso es distinto a Asunción en ese sentido. Por eso es que es tan apasionante el caso Ciudad del Este. Y otra cuestión es que Ciudad del Este siempre fue muy revolucionaria. Me acuerdo de los mesiteros, los puesteros, los lojistas, todos siempre hicieron barullo. Antes inclusive de la caída del dictador, y después ni qué decir, hubo grandes revueltas. Siempre hubo una efervescencia social y política, quizás por la gran concentración de gente trabajadora, ¿no? Y ese es un aspecto que hace que el esteño sea de repente con un pensamiento un poco diferente. Sí. ¿Cuál es la principal característica? Claro, del esteño. El esteño vive del día a día. Vos necesitas salir a ganarte la vida todos los días. Y hay poca dependencia en la función pública. Cierto. Y eso te da ese pensamiento revolucionario. ¿Por qué? Correcto. Claro, porque vos no dependés
Claro. La política, vos no dependés de la función pública, vos no sos asalariado. Vos Claro. salís a ganar de la vida. Y al esteño en gran parte le gusta eso. Le gusta porque sabe que depende de él para ganarse más. Interesante esa visión, porque claro, habiendo 350.000 empleados públicos, por lo menos 250.000 viven entre Asunción y Gran Asunción. Sí. Porque acá están los ministerios, Sí. no por otra cosa. El este es diferente y era menor todavía en aquella época fundacional. Claro. Ahora hay más oficinas públicas, digamos. No, pero- evidentemente sí, ¿verdad? Porque Claro. creció también el Poder Judicial, Claro. el Ministerio Público y otras instituciones también fueron creciendo como a lo largo del país. Sí. Pero Ciudad del Este hoy en día el 90% de la ciudadanía esteña vive de su día a día, Sí. vive de la actividad comercial, vive de la actividad empresarial. Correcto, en todos los niveles, desde el Así. mesitero hasta el gran empresario. Así Tiene que mismo. fabricar su plata. Claro, y ahí viene la característica del esteño en ser versátil. Yo particularmente, además del español, en mi infancia yo ya aprendí el portugués. Claro. Yo escribo, hablo portugués, entiendo perfectamente. Y después aprendí el guaraní. Me fue más complicado, pero también yo quería hablar en guaraní. Claro. Como paraguayo que soy. Pero te digo nomás, eso hace de que tengas Sí. que ser más... Sí, es curioso, ¿no? Porque hasta el portuñol hay que hablar un poquito también. Claro. Sobre todo en la zona de las colonias y en la Y por zona de los supuesto, brasiguayos, ¿no? Porque si vos también querés fomentar el turismo, allá hay una alta presencia de turistas brasileros, Sí. compristas por decirlo así también, ¿verdad? Porque También. van a buscar esas ventajas económicas que ofrece Ciudad del Este con la diversidad de sus productos electrónicos principalmente. Sí. Y vos tenés que vender, entonces tenés que tener esa facilidad de idiomas también. Ahora, ahí vamos entrando a poco, vamos a ir desarrollando esto. En la Facultad de Derecho, ¿cuál fue tu experiencia? Porque la Facultad de Derecho suele ser una especie de hervidero político ya, sobre todo con mucha presencia colorada. Hay que reconocer que son los que más se organizan en los centros de estudiantes, los que copan, hasta ahora, ¿no? ¿Ahí ya te fuiste moviendo hacia un aspecto más gremial o todavía no? Bien, a ver, yo vengo de familia colorada, también eso es interesante saber, porque esa es una... Vamos a llegar a eso Sí. también, donde esa es la principal fortaleza de este equipo, yo creo. Ujú. Porque yo creo es un movimiento que supo aglutinar a personas de diferentes nucleaciones políticas y a partir de ahí construimos un modelo. Incluyendo colorados. Obviamente. No contentos con el establishment, digamos. Obviamente, hoy en día el mismo gobierno de Miguel en la municipalidad está un 70% son colorados, Claro. trabajando, en el propio gabinete inclusive. Pero no saqueristas. Así mismo, así mismo. Ahí quiero poner un punto que tengo que hacer las pausas. Quiero ahí comenzar a hablar de eso, que es central en esta conversación, porque fue un triunfo épico que se pensaba era imposible. No solamente vencer al clan Zacarías en sí, sino que a la estructura de un partido y una ciudad y una región que parecía que era dominio absoluto de un solo sector. Ustedes rompieron esa lógica. Quiero que me cuentes esa experiencia. ¿Dónde? ¿Cómo surgió eso? Es interesante que aquí también nos enteremos de eso, porque es un fenómeno que puede darnos el ejemplo de que sí la alternancia es posible en Paraguay. Hacemos la pausa y ya volvemos. Estamos con el senador Rubén Velázquez, de nombre completo Antonio Rubén Velázquez Chamorro. ¿No me contaste tu papá y tu mamá cómo se llamaban o se llaman? Mi papá se llama Víctor, Sí. Víctor Velázquez, y mi Ok. mamá se llama Susana. Bien, hermanos. Tengo dos hermanos. Ya. Mi hermano del medio se llama también Víctor, Víctor Daniel, Ok. y mi hermana menor se llama Olga, ¿Y estado civil tuyo? casado. Ya, eso es complicado preguntar porque a veces los muchachos no quieren contar. ¿Tenés hijos? Sí. Ya. Tengo dos hijos, Ah. el mayor tiene 14 años Ya. y el más chiquito está a punto de cumplir 5. Bueno, datos así que son interesantes siempre para la gente también. ¿Tu señora se dedica a la política también? No, ella es médica veterinaria. Ah, qué bien. Ella se dedica a cuidar animalitos. ¿Cómo se llama ella? Se llama Diana. Ya, eso del animalito, el que cuida, da para un chiste, pero no lo voy a hacer. Todavía no tengo tanta confianza con el senador, ¿verdad? Pero todos necesitamos una... Te cuento que ella es mi médica, me cuida. Por eso, todos necesitamos una veterinaria en un momento dado. Bueno, pero volviendo un poco a esta historia tan apasionante de lo que pasó en Ciudad del Este, porque hasta ahora resulta como un hecho histórico lo que pasó. ¿Cómo surge eso? ¿En qué momento llega Miguel Prieto a concejal? ¿Cómo lo conoces y cómo se va traduciendo eso en un movimiento que llega al poder de la Intendencia Municipal? Bien, estábamos justamente hablando de la Facultad de Derecho. Tanto Miguel como yo somos egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este.
Sí. Donde justamente estábamos diciendo que ese es el lugar donde muchas veces germinan las semillas, donde se van construyendo modelos políticos y futuros políticos también. Pues la Facultad de Derecho tiene esa característica. Sí. Cuando nosotros estábamos en la Facultad de Derecho, evidentemente había Javier Zacarías, su esposa estaban en el auge en la política en Ciudad del Este. Fundamentalmente creo que Sandra estaba como intendenta en aquella época. Yo fui egresado de la Facultad de Derecho, voy a la justicia electoral como funcionario, Ajá. me especializo en cuestiones electorales y poco tiempo después obtengo una cátedra en la Facultad de Derecho, en mi carácter también ya de especialista en Derecho Electoral, y me dan una cátedra en Derecho Electoral en la Facultad de Derecho, Ok. donde también soy egresado. Ahí le conozco a Miguel, en la Facultad de Derecho, siendo él alumno mío Ajá. en la carrera de Derecho en el último año, el 6º curso. Ahí nos conocemos. Y como mi asignatura es justamente Derecho Electoral, vos hablas de procesos electorales, Claro. hablas de las leyes electorales, de la Constitución Nacional y hablas de política. Sí, mucho. Tenés que hablar de Bastante. Sí. Y ahí comenzamos a hablar de política y particularmente ese curso era un curso que les encantaba la política. Y nuestras clases eran largas, extensas, y ahí comenzamos con Miguel a madurar la idea, ¿por qué no crear un proyecto, crear una nueva alternativa a la ciudadanía? Porque estábamos cansados de cierta forma también de un clan que veíamos que estaba lastimosamente destruyendo nuestra ciudad. Y queríamos darle algo de frescura, queríamos darle alternativas a la ciudad con nuevas propuestas también. Y en ese sentido fuimos madurando la idea. Miguel termina la carrera, seguimos conversando ya, pero ya dentro de una relación ya no de docente y alumno, Claro. sino ya lo hacemos desde un carácter de amigos, de soñadores, de personas que querían hacer algo diferente para la ciudad. Miguel también tiene origen colorado. A ver, no. Miguel, cuando nos conocimos, él me manifestaba que él quería afiliarse al Partido Colorado para algún día tener la oportunidad también de postularse. Métele, le dije. Fantástico. Yo también soy colorado. Me parece bien, le dije. Intentó en 4 ocasiones afiliarse. Él suscribió el acta de afiliación, pero yo no sé qué pasó. Ajá. Yo no sé qué pasó después y jamás aceptaron su ¿Y afiliación. cómo llega a concejal? Bien, entonces Miguel culmina sus estudios en la Facultad de Derecho. Nosotros seguimos conversando sobre políticas, seguimos conversando, bueno, ¿y qué podemos hacer? Miguel me manifiesta justamente su descontento porque, mira, intenté en 4 oportunidades afiliarme al Partido Colorado, no me aceptan, yo no sé qué hacer. Aquí ya me están boicoteando, decía. Claro. Y entonces ahí yo le dije... Alguien le tiraba una bolilla negra. Posiblemente. Porque Miguel tenía un carisma. Claro. Acuérdate que Miguel ya fue presidente del Centro de Estudiantes en la Facultad de Derecho. O sea que él ya venía ya demostrando su habilidad en el liderazgo universitario. Miguel pasa a ser después también representante estudiantil, pasa a ser miembro de la Federación Universitaria. Entonces él ya iba demostrando ese liderazgo con jóvenes, fundamentalmente. Y ahí yo le digo, Miguel, vamos a hacer un proyecto político y vamos a meternos en la política. Y a partir de ahí comenzamos a madurar esa idea y todos consensuamos en que Miguel sea nuestro representante y nuestro candidato para la Junta Municipal de Ciudad del Este para las elecciones del 2015. Mirá vos. Entonces fundamos en el año 2014, principios del 2014, nuestro movimiento político. En aquel tiempo llamamos Conciencia Democrática Estella. Y yo fui el encargado de preparar todos los papeles, los documentos. CDE. Exactamente, con siglas CDE, y ya empezamos con nuestra lista 123. Ya. Así fue. Entonces, ahí empezó todo. Yo también soy feliz de haber sido parte, de haber aportado mi granito de arena también para la constitución y formación inicial de ese proyecto. ¿Y se va a trabajar como se trabaja? Casa por casa, barrio por barrio. Y él se tuvo que caminar todo. Tarde y noche salía a las calles. En algunas casas le recibían, en otras no. En su mayoría no le recibían. Muchos le decían, el joven va a poner mitad, y le decían. Pero Miguel siempre tenía esa tenacidad. Él siempre tenía esa característica de decir, no me voy a rendir.
Y así él fue casa por casa, fue saliendo, tenía sus grupos de amigos, ex compañeros también de promoción, quienes la acompañaban. Y bueno, y él siguió adelante con su sueño y con su deseo de llegar a la Junta Municipal. Pero bueno, llegan a esa Junta Municipal, pero todavía llegar a la Junta es importante, pero todavía el poder estaba concentrado en el clan Zacarías. Totalmente. Ellos dominaban la política esteña. Totalmente. ¿En qué momento hacen el upgrade hasta tal punto que pueden ganarle después? Yo sé que es un viaje largo, pasan 5 años a través de ese momento, pero ¿cómo fueron aglutinando más gente? Bueno, de hecho que no pasó 5 años. Menos, claro. Fue mucho menos. Sí. Porque Miguel es electo. Hubo la destitución, ¿verdad? Miguel es electo en el 2015 como concejal municipal. Sí. Se porte ahí. Apenas entró, uno de los últimos en entrar. Y entró solito. Claro. Pero a partir de ahí él fue construyendo a través de su buena gestión en Sí. la Junta también y fue el artífice para la intervención de la Municipalidad de Ciudad Claro. del Este ya debido a varios hechos de corrupción que se venían sistemáticamente denunciando. Bueno, ahí ya entran varios movimientos. Claro, y ahí también Miguel empieza también a demostrar su liderazgo porque logra aglutinar inclusive a colorados a que se sumen y tengan mayoría en la Junta Municipal para hacer la solicitud de intervención y que esto sea remitido a la Cámara de Diputados. Por eso, él en su primer periodo completa el periodo y ahora está haciendo recién un periodo completo. A ver, en el 2015 es electo concejal, Sí. sale la intervención, Sandra es destituida, si no me equivoco, en el 2018. Por ahí. Sí. 2018 ella no termina su periodo, No termina. entonces se convoca a elecciones para culminar el periodo Correcto. municipal. Eso culminaba, si no me equivoco, allá por 2020. Sí. O sea, pasó un poco por la pandemia, en realidad, pues. No, eso vino después. Ya. Porque la pandemia, pues fue, yo sé más o menos, sí, 2020 la pandemia. 2021. 21, sí. En abril. Así mismo. Entonces, Más ¿qué o menos. pasa? Claro, en el 2019 se llama a elecciones. Sí, ella es destituida en 2018. Sí. Creo que Ya había a ver, pasado más la por mitad del diciembre o noviembre, diciembre del 2018 Sí. es destituida y la justicia electoral convoca elecciones para completar el periodo hasta el 2020. periodo. Correcto. Bien, ¿qué pasa? Miguel se postula ahí para intendente municipal por ese periodo de 1 año. Por ese periodo. Y muchos antes decían, no, que él va a ser solo, y le vamos a Claro. dar eso 1 año y después nosotros nos fortalecemos y nos tiramos, antes decían. Y en fin, se dio la situación, Miguel se postula, el Partido Colorado tuvo también a su candidato, el Partido Liberal también tuvo su candidato a intendente y nosotros surgimos ahí como una tercera opción. Y poco a poco fuimos construyendo nuestro proyecto político y logramos que Miguel, por primera vez en la historia de Ciudad del Este, desde su fundación, como distrito, como municipio, gana un opositor en comicios generales y pierde el Partido Colorado Ahí quiero hacer un punto increíble, ¿no? Por primera vez en toda su historia. en toda su historia. En Ciudad del Este ocurre esto. Fue histórico porque era uno de los bastiones inexpugnables, uno de los bastiones imposibles de ganar. De hecho, hasta por el nombre original de la ciudad, esa es una ciudad supuestamente colorada 100%. Lo que nos contaba es que a lo mejor había una disidencia ya colorada importante también y una ciudadanía que quería otra cosa, ¿no? Ahí quiero parar porque después sigue todo lo otro hasta llegar a esta situación actual en la cual vos llegas al Senado también y en la cual se van recomponiendo fuerzas con el pensamiento de una unidad de la oposición, que es el gran desafío para los próximos compromisos electorales que hay. Quiero entrar de lleno con eso junto al senador también esta noche aquí en Conversando en la Noche. Estamos hablando de política, señores, pero sobre todo de política desde el pragmatismo, de gente que ganó elecciones, de gente que probó de que el cambio es posible. Enseguida ahondamos más. Ya volvemos. Estamos con el senador Rubén Velázquez. Quiero preguntarle qué club es. No le pregunté, es muy importante esa pregunta. ¿De qué club sos, senador? Soy cerrista de corazón. Ay, había una sospecha. Esa sonrisita que tenía era medio irónica porque ahora son punteros, entonces están agrandados de vuelta. Bueno, más allá de los clubes. ¿Y Miguel qué club es? Él es olimpista. Olimpista. Sí. Ahí está, nos entendemos luego más con Miguel. Todavía no lo pude traer entre paréntesis. Bueno, no, y allá allá también
el fútbol de salón, por ejemplo, es muy fuerte en Ciudad del Este y Presidente Franco. Sí, existe una rivalidad grande también entre la selección de Paranaense. Paranaense. Paranaense es. Sí, termina siempre difícil esos partidos. Siempre. Y una rivalidad grande con Franco también, que es un gran ganador del salonismo nacional. Esa zona es muy salonista. Hay una pasión enorme por el fútbol de salón. Bueno, pero volviendo un poco a lo nuestro, claro, todos estamos reconstruyendo esta historia y es bueno tener memoria, porque o si no se cree que son cuestiones casuales. En realidad, por lo que me contaste, hay una lucha de 10 años hasta llegar hasta donde llegaron. Y después otra vez lo que está pasando en los últimos 4 o 5 años. Él completa, Miguel, vos acompañás como jefe de gabinete. No, como secretario general. Secretario general. Secretario. Yo empecé como asesor político, asesor electoral, desde que Miguel fue electo concejal municipal. Sí. Posteriormente, sí, él me invita para ir a trabajar con él en la municipalidad, le acompaño como secretario general. Él es electo por una cifra cercana a 40.000 votos, si no me equivoco. Y ahí empieza nuestra gestión. No fue fácil. No, me imagino. No fue para nada fácil. Una primera experiencia para todos también en cuanto a lo que es la administración pública. Una estructura muy dura, muy prebendataria también, ¿no? Había una superpoblación de funcionarios. De acuerdo. En aquella época la Municipalidad de Ciudad del Este tenía más de 3.700 funcionarios. Tuvimos que desvincular a 1.500 funcionarios porque ya no había posibilidad de pago. Claro. Entonces ya estábamos cayendo en esa superpoblación. Eso no fue fácil, eran todos funcionarios colorados también. Sí. Y a partir de ahí comenzamos a construir otra vez una nueva municipalidad, a sanear la administración municipal. Habían muchísimas deudas, creo que cerca de 300.000 millones era la deuda que adeudaba el municipio de Ciudad del Este ya. Entonces era una bola de nieve que iba constantemente creciendo. Entonces tuvimos que nosotros a empezar ese primer año a organizar y estructurar administrativamente la Municipalidad de Ciudad del Este. Eso no fue fácil. No, me imagino. Pero no te quedaste mucho tiempo vos. A ver, continué yo ese periodo, viene 2021. Sí. Empezamos en el 2020 en realidad. Sí. Empezamos en 2020, ese año tenía que ser las elecciones municipales y viene la pandemia. La pandemia. Se pospone todo. Y viene la justicia electoral en consecuencia a posponer también los comicios municipales y extiende el mandato un año más. Entonces ahí nos quedamos básicamente 2 años. Y ahí viene también yo creo que una visión de Miguel en el sentido de que él suspende todas las licitaciones de obras, asfaltos, empedrados y invierte en la salud. Yo creo que en eso Miguel le conquistó mucho a la gente. ¿Por qué digo? Porque no sé si te acordás que en 20 días se construyó el hospital de contingencia para atender a enfermos de COVID. Sí, claro. En 20 días. Sí, que era un drama por dónde poner a toda la gente. No teníamos cama, no teníamos dónde atenderle. Se hablaba de galpones militares y cosas así. Así mismo. Y Ciudad del Este estaba pasando por la misma situación. Sí. Y Ciudad del Este también atravesó por una situación financiera muy difícil. Con el puente cerrado. Exactamente, con el cierre del puente de la Amistad. Qué bárbaro. Y yo te decía justamente al empezar la entrevista, Ciudad del Este vive de su día a día. El esteño vive de esa actividad. Entonces también a partir de ahí comienza a Miguel a llamar una licitación de urgencia para distribución de kits de alimentos. Llegó a 75.000 personas, ayudó bastante. O sea, que esa gestión hizo de que en el 2021 Miguel sea reelecto ya con más de 80.000 votos. Qué llamativo, es justamente por eso le cuestionan judicialmente ahora. Exactamente. Por un elemento que le dio a lo mejor la victoria en su momento, ¿no? Y eso yo me pregunto, fíjate nomás, yo no estoy entrando a hablar de la cuestión procesal, no estoy discutiendo el trabajo de la Fiscalía, pero una cuestión básica nomás. Si es cierto que Miguel no distribuyó la totalidad de kit de alimentos, como dice la Fiscalía, ¿te parece que más de 80.000 personas le votarían? Porque él duplicó. Yo te decía que en el 2019 él fue electo con 40.000 votos. Sí. Para el 2021 ya tuvo más de 80.000 votos. No le votarían, es más, saldría la gente a la calle. Como a un ladrón de pandemias, a una persona que juega con el sentimiento de la gente, ¿te parece que el pueblo va a salir a votarle feliz? No, menos en Ciudad del Este. Principalmente en Ciudad del Este. Menos en Ciudad del Este, que es muy combativa la gente, muy dura. Por eso sí, es llamativo, es interesante el punto, más allá del tema jurídico que se va a resolver en las instancias correspondientes, ¿no? Pero bueno, también convengamos, y ahí ya hablo con experiencia propia, de que cada vez que se le gane luego al oficialismo, va a existir la persecución judicial. Es la nueva forma, ¿no?, de contrarrestar cualquier avance que les arrebate el poder.
Eso imagino habrá estado en el cálculo de ustedes también. Sí, por supuesto que Al sí. principio, ¿no? Nosotros desde el momento que asumimos la administración municipal sabíamos que nos estábamos metiendo también ya dentro de un nido de avispas, porque estábamos moviendo un avispero. Correcto. Y que evidentemente nos iban a venir por encima con todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la municipalidad de Ciudad del Este. Evidentemente sabíamos que no iba a ser fácil, y de hecho que no nos fue fácil. Imagínate que nosotros, recuerdo que asumimos el 16 de mayo del 2019 la administración municipal. Para el 17 de mayo, al día siguiente, la Itaipú Binacional corta el vínculo con la Municipalidad de Ciudad del Este. Claro. ¿Y qué hacía la municipalidad, la Itaipú Binacional? A través de ese convenio, Itaipú estaba encargado de la limpieza de las áreas habitacionales, por ejemplo. Sí, fundamental. Y es importante y es una ayuda porque fíjate que las áreas habitacionales no pagan impuesto inmobiliario. Ah, no pagan. No pagan. Eso nadie sabe acá. Sí, están pagando. Entonces, esa ayuda era importante para mantener porque también están en un el limbo aseo de la ciudad. Están en una especie de limbo jurídico. Están en ese proceso de que sean adjudicados los ocupantes de las viviendas. Sí. Sí, me enteré después de esta tragedia que hubo en el puente ahí también en el río Monday. Me enteré que esa familia que tenía una disputa por su casa había sido que todavía no tiene a su nombre la casa. No. Es como una derechera que todavía tiene. Así mismo. Que eso tampoco la gente sabe acá. Bueno, pero volviendo al tema central entonces, lo lógico, lo clásico. El Itaipú, gobierno central, dicen, chau Chesco, ustedes no son... Mírense, muchachos. Mírense. Sí. Y bien. Y evidentemente no fue fácil, pero dije, bueno, para eso nos candidatamos, entonces trabajemos aquí. Y empezamos a trabajar con un grupo de jóvenes. Sí. Esa fue también, creo que la fortaleza del gabinete de Miguel, porque éramos todos jóvenes, soñadores y queríamos por lo menos hacer algo. Entonces ahí empezamos a trabajar. Y vinieron, obviamente, ya muy pronto después las denuncias en la fiscalía allanó la municipalidad, la Contraloría comenzó también a hacer auditorías permanentes, visitas técnicas también, fiscalizaciones inmediatas. Entonces, en fin, siempre estuvimos abiertos a los controles. Claro. Siempre estuvimos abiertos, facilitábamos todos los documentos, todas las informaciones, además nos decíamos, bueno, ¿y cómo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en todo caso? Pero el hostigamiento fue permanente. Permanente y constante hasta hoy. Hasta hoy, claro. Hasta hoy. Ahora, ahí también ustedes, a ver, en su momento cuando llegan, tenían aliados de distintos sectores. ¿Algunos de estos aliados traicionaron después? No sé si traicionaron, no usaría esa palabra, pero sí se alejaron después. Se alejaron. El EMU, por ejemplo, metió una cantidad de denuncias contra Miguel. ¿Él había estado con usted al principio? No. ¿Nunca? No, él nunca estuvo. Nunca estuvo. Él siempre estuvo con los colorados. Ah, ya. Él siempre estuvo. Funcional Él siempre fue funcionador. Ya entiendo. ¿Y con Cruzada Nacional en qué momento se cruzan? Inclusive antes que se llame Cruzada, el equipo de Payo y Yolanda. A ver, Yolanda va como directora de talentos humanos en la Municipalidad de Ciudad del Este. Ella estuvo 3-4 meses, no estuvo mucho tiempo. Es que había también mucha presión en la municipalidad. Además en lugar delicado. Era muy estresante, muy delicado y ella decía, yo ya me voy de acá. Claro. Y decidió retirarse, pero las relaciones siempre fueron buenas, tales así que hasta hoy en día hablamos súper bien. Hoy en día yo mismo también en el Senado con Yolanda siempre articulamos también algunos proyectos en conjuntos, entonces las relaciones siempre son buenas, tales así que inclusive, no sé si ya viste reuniones que hicimos con Payo inclusive, entonces creo que eso es la fortaleza de nuestro equipo. Quiero ir cerrando eso para después pasar ya al tema senatorial finalmente. ¿Hay posibilidad de una alianza cruzada ustedes para las municipales próximas? Estamos en el diálogo permanente. Yo creo que, y eso también ya lo dijimos públicamente, la oposición tiene que entender que la unidad es el único camino. Vos podés pensar diferente, yo también voy a pensar diferente, pero tenemos que entender que tenemos que separar nuestras diferencias y comenzar a trabajar sobre coincidencias. Sí. Porque de lo contrario, no llegamos. No. Separados no llegamos. Está demostrado. Y está demostrado. Sobre todo a nivel nacional, a nivel comunal. Fundamentalmente, estas últimas elecciones presidenciales nos demostró una vez más que separados no llegamos. Se dilapidaron votos por todas partes. Perdimos muchos votos importantes. Sí. Ahora, bueno, eso quiero hablar ya en la parte final contigo porque estás ahí en el Senado y tienen la multibancada y no es fácil la que les toca porque hay una planadora colorada muy fuerte y decidida a todo. Pero cerrando un poco todo aquello, vos tendrías que ser candidato, me parece, en Ciudad del Este. ¿O va a ser Miguel otra vez? ¿Para intendente? A ver, no.
Ya no. ¿Por qué? Porque Miguel fue, acuérdate que Miguel fue electo en el 2019 intendente. Sí. Fue reelecto en el 2021. Sí. Entonces Miguel ya quiere dar un paso al costado. Algunos dicen que ese primero no cuenta. Sí, así mismo. Mm. Pero nosotros entendemos también que siempre es importante generar espacios y dar oportunidades. Por esa razón, Miguel ya no va a ser candidato a intendente. ¿Quién sería? Daniel Mujica, el que fue nuestro candidato a la gobernación. Sí, sí, que tiene buen Nos perfil. faltó muy poquito para llegar a ganar también la gobernación. También faltó unidades. También faltó la unidad, justamente. Ahí quiero entrar en el tema final, el tema de la unidad que ya planteaste vos y vamos a tocarlo en la última parte. Es un gusto hablar con Rubén porque lo habla con mucha naturalidad, sin dramatizar. Es bueno hablar de la política sin dramatizar, pero sí administrando realidades, problemas, temas que hay que superar, desafíos. Y creo que nuestro invitado los entiende muy bien. Enseguida entramos en esa última parte de esta interesante charla conversando la noche con el senador Rubén Velázquez. Bien, estamos con el senador Rubén Velázquez. Es un gusto hablar con él porque hemos hecho toda una suerte de recorrido de sus orígenes políticos, pero también el origen político de muchas cosas importantes, como por ejemplo este movimiento tan sólido en Ciudad del Este de contestación al establishment político, en un lugar difícil. Pero vos tocabas y dejabas al final, bueno, primero proyectos para las municipales, me decías Mujica, a nivel regional también me imagino que habrá otros sectores, sobre todo en Alto Paraná, que buscarán alianzas. Y también esto puede ser un ensayo para las generales, que es donde sí se tiene que sellar la gran alianza. ¿En qué se falló esta última vez que se perdió el 30 de abril del año pasado de una manera estrepitosa? Se falló en no encontrar el camino de la unidad dentro de la oposición. Yo creo que particularmente pasó por ahí. Y creo que también se falló en buscar llegar a una concertación, pero ya de una forma tardía. Yo entiendo que el diálogo de decisión tienen que empezar mucho antes. Y las municipales pueden constituirse en un ejercicio democrático muy importante de cara a una unidad posterior. Claro. Nosotros podemos empezar a articular ya en estas municipales a buscar alianzas, acuerdos políticos importantes para que posteriormente ya sea mucho más fácil el diálogo y podamos para el 2028 en este caso llegar unidos. De lo contrario, si empezamos después de las municipales recién a tratar de buscar un equilibrio, un diálogo, un consenso, ya puede ser tarde y posiblemente volvamos a llegar divididos. Y eso va a significar otra vez un nuevo fracaso, Mario. Ustedes con el equipo Miguel mostraron un acercamiento a Efraín y a Soledad Núñez, sobre todo en el último tramo de campaña, estuvieron en los actos, Miguel estuvo en el cierre. No se puede decir que retasearon apoyo de ustedes a la concertación, pero otros grupos no fueron convencidos. Caso Cruzada Nacional, caso Querey y Euclid Acevedo, por ejemplo. Eso es lo que habría que evitar ahora, ¿no? Totalmente. Y yo creo que aquí es, como yo te decía, tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y nuestros propios egos, fundamentalmente. Nosotros, ¿por qué decidimos acompañar la candidatura de Efraín y de Sole? Porque veíamos que era la dupla que estaba mejor posicionada. Claro. Veíamos que eran quienes estaban con chances reales de ganar las elecciones. Entonces, por eso decidimos acompañarle a ellos. Porque acompañar una candidatura que vos sabés que no va a llegar, que eso va a dividir. Y eso va a ser mucho peor. Por eso nosotros siempre nos mantuvimos dentro de esa línea de coherencia, dentro de esa línea de postura política fundamentalmente, y acompañamos hasta el final a la dupla presidencial de en aquella época de Efraín y de Sole. Dos candidatos potables, tiro nombre nomás, Payo Cuba por supuesto, Miguel Prieto también. Los dos están en una suerte de laberinto judicial. Payo ya esperando un juicio oral y público con una expectativa de pena bastante alta, por desorden, sublevación a no sé qué cosa. Hablé con Yolanda el otro día, me decía, sí, la expectativa de pena de lo que le acusan a Payo es de 10 años. Eso es automáticamente sacarlo de carrera. Y pareciera que a Miguel también le buscan por ese lado. ¿Qué haríamos si es que
todos los candidatos con mayor intención de voto están proscriptos al estilo Venezuela, que tanto les preocupa a ellos, sobre todo a la derecha paraguaya. Pareciera que vamos a tener nuestros Corinos Machado también y nuestros los otros, Leopoldo López y compañía. Un escenario que no es tan imposible, Rubén. Es totalmente viable esa situación, porque el momento que te someten a la justicia, evidentemente vas condicionado, claro, en determinado momento a ir a prisión. Sí. Y fundamentalmente, tu crecimiento político va a ser el principal elemento que te condicione a una eventual condena y que te quiten de carrera. En Paraguay se hizo con Oviedo, ¿no? Y ya pasó con muchos también actores importantes en nuestra política nacional. Y yo no descarto esa situación, esa posibilidad, tanto con Payo y fundamentalmente con Miguel. Y digo esto con Miguel porque estamos percibiendo nosotros que a Miguel le ven como un articulador importante dentro de la oposición, una persona que a través de su carisma, a través de su humildad y simplicidad está logrando el diálogo con todos. Y algo está logrando Miguel que otros no están logrando, porque acuérdate que dentro, por ejemplo, del Partido Liberal hay muchas divisiones, sí, pero Miguel habla bien con todos. Y eso es importante porque ese elemento puede constituirse en una pieza clave dentro de la oposición para buscar una unidad, porque tenemos que hablar. Totalmente. Y ahí entro también en algo definitorio. ¿Cómo seleccionamos los candidatos? Ya probamos encuestas, ya probamos ahora elecciones internas. Esa es la parte que nos está costando. Yo le pregunté a Yolanda el otro día, me dijo, quizá hay que hacer una encuesta internacional, quién tiene más intención, quién puede ganar. Por ahí es lo que, ahora hay tiempo, teníamos que buscar la fórmula de encontrar los candidatos. Cuando fue Lugo, se tuvo que inclusive hacer una convención liberal que tomó la decisión de acompañar esa posibilidad. ¿Cuál sería ahora la fórmula? Y justamente por eso te decía, Mario, que es importante empezar ahora a dialogar para encontrar la fórmula. Porque yo te puedo decir una encuesta, vos me podés decir un sondeo internacional, podemos decir, a ver qué dicen las calles. O sea que hay diferentes herramientas o instrumentos de medición. Pero para eso tenemos que acordar. Y eso se va a lograr a través de un diálogo previo. Por eso consideramos nosotros, desde yo creo que es importante empezar a dialogar ahora dentro de la oposición, pero un diálogo sincero. Un diálogo que verdaderamente busque la unidad y a partir de ahí construir ya el camino para la oposición. De lo contrario vamos a llegar otra vez divididos, con pensamientos dispares, nos vamos a acordar y vamos a pelear. Es importante esa sonrisa final de Rubén porque lo dice con amabilidad, pero es una desgracia lo que nos pasa cuando nos peleamos y eso beneficia directamente a un partido que teniendo a veces hasta 37% puede ganar las elecciones igual, como pasó con Nicanor, por ejemplo, cuando ganó. No hablamos casi nada de tu función parlamentaria, lo dejaremos para otro programa. Te felicito por el éxito obtenido en la media sanción de la elevación de la pena. Esa es una modificación, ¿verdad?, de la ley de protección animal. Sí, de la ley 4840 y su respectiva modificatoria. Se modificó el artículo 38. Sí. Y el artículo 38 anteriormente establecía para los casos de maltratos muy graves pena de cárcel de 2 años o multa. Claro. Y lo que yo estoy modificando es la elevación de las penas, de la pena carcelaria en particular. Y ayer logré la aprobación unánime del Senado. Fíjate que no es fácil eso. Sí. Y se elevó a 6 años de cárcel. Solamente ese aspecto se tocó. ¿Va a diputados? Va ya a diputados ahora. Ok. Sí, yo hablé con muchos grupos de protección animal, estaban felices porque ellos tienen la impresión de que si no se ajustaba eso, no vamos a lograr que la gente entienda que es un delito de lesa humanidad prácticamente el maltrato animal. Todavía culturalmente hay que cambiar eso. Pero bueno, eso valdrá para muchos otros programas, estimado Rubén. Me quedo nomás pensando, sos joven, tenés todavía una larga carrera, te toca enfrentar una muy difícil porque están en minoría ustedes. Sí. ¿No tienen no tienen miedo que les pase lo mismo que a Katia, por ejemplo? Una planadora que cuando no encuentra adhesiones directamente expulsa a los disidentes. ¿No solés pensar en eso? No, obviamente que sí. Desde el momento que sos minoría, vos estás sujeto a cualquier situación. Y más todavía cuando existe una mayoría aplanadora que avasalla, atropella la Constitución Nacional, las leyes de la República. Evidentemente vos estás sujeto a cualquier cosa, pero ¿qué vamos a hacer, Mario? Tenemos que estar ahí fuertes, firmes
defendiendo la democracia, defendiendo el Estado de Derecho y fundamentalmente defendiendo a nuestra gente que está en las calles. ¿Katia González debe ser repuesta en su lugar? Claro que sí. Claro que sí. ¿Crees que la Corte podría fallar? Para mí fue injusta su pérdida de investidura. No correspondía de ninguna manera. Bueno, es importante decirlo claramente. Así, no, para mí no correspondía. Yo defendí justamente eso en la plenaria. Me opuse al juicio. Y bien, lastimosamente, la mayoría tuvo los votos y los números para destituirla a ella injustamente. Yo espero que la Corte dicte a favor, declare la inconstitucionalidad de su destitución y ella pueda ser otra vez restablecida otra vez a la Cámara de Senadores. El propio doctor Iramay, su reemplazante del primer día, dice: estoy momentáneamente en este lugar. Que dicho sea paso, tenemos la gran fortuna que el reemplazante de Katia es un hombre éticamente intachable. Es una muy buena persona, una persona muy formada, es médico de profesión. Entonces, él está representando muy bien también a la ex senadora Katia González. ¿Qué pensás de los que se han fugado, los que han traicionado el voto que obtuvieron y se fueron corriendo a la bancada oficialista? Y yo creo que ellos le decepcionó a la oposición, le decepcionó a esas personas que les votaron. Y, en fin, creo que ellos con eso ya políticamente van a perder una oportunidad. Tenemos que ser coherentes con la gente que nos acompaña. Porque no hay mandato imperativo, te dicen. Así mismo. Pero bueno, hay una cuestión ética, ¿no? Existe una cuestión ética. ¿Por qué? Porque particularmente a mí me votaron para ser opositor. O me votaron justamente porque durante la campaña yo tenía una línea discursiva. Yo voy a defender estos derechos, voy a acompañar estos proyectos, voy a mantener esta línea de coherencia fundamentalmente. Y yo creo que eso hay que respetar. Y hay que respetar a la gente que confió en nosotros, porque al fin y al cabo somos representantes de esas personas. En un sistema de democracia representativa moderna, el pueblo ejerce el poder de manera indirecta a través de sus representantes. Entonces yo creo que eso hay que respetar y eso es muy, pero muy fundamental, especialmente para nuestro país, para la democracia paraguaya. ¿Un Paraguay más justo, equitativo, que distribuya mejor su riqueza, es posible? Claro que sí es posible. A pesar de todo lo que nos pasa. Claro que sí es posible. Y creo yo, Mario, que nunca tenemos que perder la esperanza por nuestro país. Si no, vamos a estar condenados al fracaso. Siempre tenemos que tener la actitud positiva y que vamos a tener un Paraguay mejor. Y por eso estamos en el Senado y por eso vamos a seguir luchando, Mario. No vamos a ver a un Rubén Velázquez entregado al poder de aquí a 6 meses, 1 año, 2 años, porque tanto que creíamos que eran adalides de la libertad, después se fueron. No va a pasar contigo. No va a pasar. Mira que queda grabado esto. Que quede grabado, que conste que eso no va a pasar. Justamente, siempre durante mi campaña, esa fue mi principal preocupación y mi principal motivación inclusive. No defraudar la esperanza y la confianza de la ciudadanía, fundamentalmente. Entonces creo que manteniendo mi línea ética, moral y mi conducta, creo que por lo menos es el primer paso también para no defraudarle a tanta gente. Si no, si yo le defraudo, si otros colegas también van defraudando a la ciudadanía, creo que ahí sí va a ser un camino peligroso para la democracia paraguaya. Excepcional. Me parece que es conceptualmente lo que tenemos que entender. La gente va a creer cada vez menos en la democracia si cada vez nos pasa más esto de traicionar el voto a la vuelta de la esquina. Rubén dice: no va a pasar conmigo. Lo dejó acá testimoniado, grabado en este programa. Gracias, Rubén, por venir. Gracias, Mario, por la invitación, por el espacio. Fue un gusto haber conversado contigo y cuando quiera estamos aquí a las órdenes. Senador Rubén Velázquez, nueva sangre para el Parlamento, para el Congreso y para la política paraguaya. Ojalá con esta renovación generacional y de personas vayamos logrando un Paraguay mejor. Buenas noches, muchas gracias.